Las operaciones y procesos donde se manipulan materiales dentro de un predio logístico, las zonas de almacenamiento y expedición, son áreas generadoras de riesgos para los usuarios de dichas instalaciones. Los aspectos que inciden en la siniestralidad están relacionados con distintos factores de riesgos y por ello nuestra propuesta es controlar a aquellos capaces de generar eventos accidentales. En el día de hoy nos referiremos al factor vinculado con el uso de espacios de trabajo, más precisamente en lo que refiere a circulación y operaciones en áreas compartidas en el predio logístico. La idea, aportar pautas para que cada usuario desarrolle procedimientos de operación segura. Objetivos básicos de esta actividad: eliminar o reducir riesgos operativos con capacidad de producir accidentes con múltiples pérdidas, ya sean humanas, bienes, infraestructuras e incluso clientes. Aportar información y conocimiento en el control de los riesgos a los usuarios de Zona Franca Colonia, como parte de la calidad del servicio del Grupo Continental hacia sus clientes. Hacer de Zona Franca Colonia un lugar distintivo en materia de seguridad para las personas, empresas y la comunidad. Algunos conceptos previos. Definamos el concepto de área compartida. Denominamos área compartida aquellos lugares donde se realizan operaciones o tareas de logística en un espacio de uso común. Algunos ejemplos: calles o vías de circulación, patios, veredas, áreas de aparcamiento, zonas verdes. Ante la situación de desarrollar una actividad específica, surge la necesidad de alertar a terceros sobre la existencia de trabajadores, vehículos, equipos móviles fuera del movimiento del tránsito habitual. Responsabilidad. Todo usuario que desarrolle actividades de logística en un espacio común, de ahora en más denominada área compartida, es responsable de adoptar medidas de prevención cuando las operaciones generen alteración al normal uso del referido espacio. El criterio rector es que las medidas deben informar y condicionar acciones seguras de los terceros que pueden circular por el lugar. Algunos ejemplos de situaciones: carga y descarga con el apoyo de equipos móviles. Ejemplo: montacargas, autoelevadores, plataformas móviles, ubicados sobre la vía de circulación de Zona Franca Colonia. Aquí se genera habitualmente un bloqueo parcial de la vía de circulación. Ejemplo de situación número 2. Maniobras de acceso a depósitos en las vías de circulación de Zona Franca para carga o descarga, con posicionamiento del camión en plataformas fijas o dentro del galpón. Aquí el bloqueo puede llegar a ser total de la vía de circulación y el tiempo estimado de la operación o de la maniobra puede oscilar entre 25 a 40 minutos. Ejemplo de situación número 3. Operaciones con apoyos de equipos de izaje, contemplando altura y radio de giro. Bloqueo total o parcial de la vía de circulación, siendo el tiempo estimado variable y generalmente mayor a 2 horas. ¿Qué riesgos representan este tipo de operaciones de carga y descarga en áreas compartidas? Pueden producir colisiones entre vehículos, golpes de vehículos con elementos fijos, aplastamiento de trabajadores por vehículos o cargas, atropellos de personas, golpes y caídas de personas con elementos fijos, caída de objetos transportados por vehículos sobre peatones o vehículos, vuelco de vehículos con aplastamiento de peatones o conductores. Cuando hablamos de prevención, nos referimos a acciones vinculadas al antes de, concretamente a este tipo de accidentes. Por ello, recordamos lo dicho al comienzo, en relación a aportes de pautas para que cada usuario desarrolle procedimientos de operación segura. Analicemos ahora algunos ejemplos. En esta oportunidad tenemos una vía de circulación del tránsito en doble sentido. Por la calzada transitan distintos tipos de vehículos, tanto birrodados como livianos, equipos móviles y de carga. Al estacionar un camión de transporte para descargar o cargar, según corresponda, debemos considerar una zona de influencia que tendrá la operación a desarrollar. Dicha zona la llamaremos zona de maniobra, la cual tendrá dos características bien definidas. Por definirse en una vía de tránsito, área compartida, alterará per se el pasaje de vehículos, aunque sea de forma parcial. Por tratarse de una vía donde se desarrollarán operaciones de carga o descarga, donde intervienen equipos móviles, deberá asegurarse de que no ingresen terceros,
ya sea vehículos o peatones ajenos a la operación. En tal sentido, se delimitará con conos que condicione a los ajenos a la operación el no ingreso a la zona de maniobras. Recordemos que debido a nuestra operación somos responsables de la alteración del normal flujo de tránsito. Ante posibles maniobras de terceros vehículos con riesgos de colisión, atropello o ingreso a la zona de maniobras, se debe contemplar aquella delimitación con un operario capaz de asegurar la zona de maniobra e intervenir con señales para ordenar el tránsito si fuera necesario. Para este segundo ejemplo, tenemos un camión de carga realizando maniobras en retroceso para ingresar al predio de un depósito. La zona de maniobra genera la condición de bloqueo de la vía de circulación. Por lo tanto, cualquier vehículo que circule por el lugar debe abstenerse de atravesar la referida zona. Como forma de asegurar el proceso, para evitar actos riesgosos de terceros, se estima necesario el corte de la vía de circulación mientras dure la maniobra. Dicho corte será efectivo con vallas, dado que su rigidez y cobertura condiciona la detención de posibles conductores distraídos de la situación. En consideración del tipo de maniobras que realiza el conductor del camión, es imprescindible contar con al menos un vigía que, mediante señales, pueda guiar a aquel en relación a la posición del vehículo y la condición de la carga. Este vigía será el único que mantendrá comunicación directa con el conductor. De manera complementaria, podrá contarse con un ayudante al primer vigía, el que reportará avisos a este último. En la situación número 3 tenemos el ejemplo donde participa un camión de carga y un equipo de grúa. Esta operación representa aquellas donde el izaje de cargas pueden montarse o bajarse del vehículo de transporte. Podríamos decir que la zona de maniobra es la que rodea directamente a ambos equipos, pero la consideración del radio teórico de giro de la pluma de la grúa, previsto para el izaje y traslado de la carga, también integran la zona de maniobra. Por lo tanto, la misma se verá incrementada en sus dimensiones. En este ejemplo, la vía exige el bloqueo total de la circulación al momento de iniciar el izaje y transportar la carga hasta su posición de reposo. Por el carácter crítico de este tipo de operación, es necesario el cierre de la vía de circulación, con detención de todo el tránsito que pueda atravesar la zona de maniobra. La barrera física que asegure el cierre del tránsito debe ser con vallas, como medida eficiente de la prevención. Complementariamente, se requieren al menos 2 operarios que, ubicados en los extremos de la zona de maniobra, aseguren el no ingreso a la misma por parte de terceros. Utilizando equipos de izaje, pero en una variante bastante común, podemos tener la situación donde participan 2 grúas. Considerando los mismos criterios que el ejemplo anterior, la zona de maniobras sobre la vía de circulación contempla la ubicación del transporte, las 2 grúas y los radios teóricos de giro. Como se puede apreciar, es posible que el bloqueo de la vía de circulación sea parcial. Ello permitirá que el pasaje del tránsito en una zona en la cual el mismo debe ser ordenado. Para ello, las medidas de prevención mínimas suponen cierre de la zona de maniobras con vallas en los extremos y conos a lo largo del sentido del tránsito. La disposición de al menos 2 operarios que aseguren el ingreso en la zona y ordenen el tráfico ante el pasaje de vehículos en ambos sentidos. Este es un cuadro que resume las situaciones operativas básicas que hemos analizado. Como podrán notar, algunas de ellas requieren de un aviso previo al sector administrativo de Zona Franca Colonia, pues el fin de esa comunicación permite considerar el lugar y su influencia a otros usuarios. Tomando en cuenta el punto anterior, efectuar los avisos de coordinación a los usuarios adyacentes a la operación prevista. Coordinar el horario si la operación interfiriera, por ejemplo, con un cambio de turno. Conocer la información de la carga a movilizar, previendo hojas de seguridad o equipos para la contención de derrames u otras medidas de prevención. Ordenar la previsión de otros transportes hacia el lugar de la operación. Revisar copias del plan de izaje en previsión de una operación segura para instalaciones y terceros, así como otros motivos de información que surgen de la propia actividad. Respecto a la distinción del demarcado de la zona de maniobra, las mismas se han indicado en base a la experiencia. Generalmente la conducta de conductores ajenos a la operación han generado actos inseguros. Sin perjuicio de la labor de aquellos operadores asignados al control previsto,
Resulta importante la delimitación o demarcación con barreras físicas efectivas, como lo son las vallas. En relación a las medidas mínimas sugeridas para configurar el perímetro de seguridad, se han considerado las velocidades dentro del predio de Zona Franca Colonia y las distancias requeridas para el hipotético frenado de un vehículo antes que pueda generar una colisión con los equipos de la operación. Para finalizar, la prevención supone formas seguras de hacer, basado en las condiciones de los medios y los actos responsables de los involucrados. Sin dudas, que adoptar esta modalidad implica esfuerzos de actitud para incorporarla como parte constitutiva y habitual de los procesos. Esperamos que estas pautas contribuyan y se sume a los procedimientos operativos de cada usuario, donde se indiquen los estándares de seguridad que vuestras operaciones específicas requieren. En nombre del Grupo Continental, agradecemos desde ya vuestro compromiso y apoyo. Muchas gracias.